Hubo un tiempo en que sus canciones sonaban en todas partes. Sus voces llenaban la radio, los programas de televisión y los estadios, mientras millones de personas conocían cada una de sus letras. Fueron los grandes ídolos del pop de los años 70, admirados por una generación entera. Pero el tiempo de los aplausos y de los focos, muchos descansan en tumbas silenciosas que pocos visitantes llegan a encontrar. En este recorrido visitaremos esos lugares. Recordaremos quiénes fueron y descubriremos cómo el silencio terminó ocupando el lugar donde antes solo existía la fama. Comencemos nuestro viaje. Number 1. Olivia Newton-John. Aunque millones de personas todavía recuerdan su sonrisa en Grease, el último capítulo de Olivia Newton-John fue sorprendentemente silencioso. Tras su fallecimiento, el 8 de agosto de 2022, a los 73 años, fue cremada y sus cenizas fueron esparcidas en varios lugares especiales entre California y Australia. Por eso, a diferencia de muchas otras estrellas, no existe una tumba tradicional donde sus admiradores puedan visitarla. Durante los años 70, Olivia fue una de las grandes reinas del pop. Su voz dulce conquistó al público con éxitos como I Honestly Love You, If You Love Me, Let Me Know y Have You Never Been Mellow. En 1978 alcanzó la fama mundial al interpretar a Sandy en Grease, convirtiéndose en un símbolo inolvidable de toda una generación. Pero detrás de aquella imagen perfecta había una mujer reservada que siempre intentó proteger su vida privada. En 1992 comenzó una larga batalla contra el cáncer de mama, una enfermedad que enfrentó con valentía durante décadas. En lugar de rendirse, dedicó gran parte de su tiempo a apoyar la investigación y a inspirar a otras personas con su ejemplo. Hoy, sus canciones siguen despertando recuerdos, pero los aplausos quedaron atrás. Su despedida, sin un gran mausoleo ni una lápida famosa, refleja la serenidad que buscó en sus últimos años. Mientras su voz continúa emocionando a quienes crecieron con ella, nuestro viaje nos lleva ahora hacia otro ídolo del pop de los años 70, cuya historia también terminó lejos de los reflectores. Number 2. Donna Summer. En el cementerio Harpeth Hills Memory Gardens, en Nashville, Tennessee, descansa Donna Summer. Su tumba, sencilla y rodeada de tranquilidad, contrasta con la imagen deslumbrante que millones de personas conservan de ella. Cuesta creer que la mujer que hizo vibrar las pistas de baile de todo el mundo repose hoy en un lugar donde solo el sonido del viento rompe el silencio. Durante la segunda mitad de los años 70, Donna Summer se convirtió en la indiscutible reina de la música disco. Éxitos como Love to Love You Baby, Hot Stuff, Bad Girls y Last Dance dominaron las listas internacionales y vendieron millones de discos. Su poderosa voz, unida a una presencia escénica única, la transformó en uno de los mayores íconos del pop de su generación. Muy pocos artistas lograron influir tanto en la música bailable como ella. Sin embargo, detrás del brillo de los escenarios había una mujer profundamente creyente que siempre dio prioridad a su familia. Cuando la fiebre de la música disco comenzó a desaparecer a comienzos de los años 80, ella continuó grabando y actuando, aunque nunca volvió a experimentar el fenómeno mundial que había vivido pocos años antes. Donna Summer falleció el 17 de mayo de 2012, a los 63 años, a causa de un cáncer de pulmón. Su partida conmocionó a la industria musical y provocó homenajes en todo el mundo. Hoy, algunos admiradores siguen visitando su tumba para dejar flores y recordar a la artista que convirtió el disco en un fenómeno universal. Desde Nashville, nuestro recorrido continúa hacia otra voz inolvidable de los años 70, cuyo destino también terminó envuelto en un profundo silencio. Number 3. Karen Carpenter. Karen Carpenter descansa en el mausoleo familiar del Pierce Brothers Valley Oaks Memorial Park, en Westlake Village, California. Su lugar de descanso es elegante y discreto, muy diferente al enorme éxito que alcanzó durante los años 70. Quienes llegan hasta allí suelen dejar flores o pequeñas notas, recordando a una voz que para muchos sigue siendo una de las más hermosas de la música pop. Junto a su hermano Richard, Karen formó The Carpenters, un dúo que conquistó al mundo con un estilo suave e inconfundible. Canciones como Close to You, We've Only Just Begun, Rainy Days and Mondays y Yesterday Once More vendieron millones de copias y acompañaron la vida de toda una generación.
Su voz cálida y llena de emoción convirtió a Karen en una de las artistas más admiradas de la década. Sin embargo, detrás de aquella imagen tranquila se escondía una lucha que casi nadie conocía. Mientras el público seguía viéndola sonreír sobre el escenario, ella enfrentaba un grave trastorno alimentario, que fue debilitando lentamente su salud. Durante años intentó continuar actuando, aunque su cuerpo mostraba cada vez más señales de agotamiento. Karen Carpenter falleció el 4 de febrero de 1983, con solo 32 años, debido a complicaciones derivadas de la anorexia nerviosa. Su muerte conmocionó al mundo y ayudó a que esta enfermedad comenzara a recibir una mayor atención pública. Hoy, su tumba permanece en silencio, pero su voz sigue emocionando a millones de personas. Desde California, nuestro viaje continúa hacia otro ídolo del pop de los años 70, cuya historia también terminó demasiado pronto. Number 4. John Denver. En el cementerio de la Iglesia de la Ascensión, en Aspen, Colorado, una sencilla placa recuerda a John Denver, aunque sus cenizas fueron esparcidas sobre las montañas rocosas, el lugar que más amó durante su vida. No existe un gran mausoleo ni una tumba monumental. Su despedida refleja la conexión que siempre sintió con la naturaleza, muy lejos del brillo de los escenarios donde conquistó a millones de personas. Durante los años 70, John Denver fue uno de los cantantes más populares del mundo. Canciones como Take Me Home, Country Roads, Annie's Song, Rocky Mountain High y Sunshine on My Shoulders se convirtieron en himnos de toda una generación. Su estilo cercano, su voz cálida y sus letras inspiradas en la naturaleza hicieron de él una figura única dentro del pop y el folk de la época. Pero detrás de aquella imagen amable también existían momentos difíciles. Con el paso de los años, la enorme popularidad disminuyó y su vida personal atravesó varios problemas, incluyendo un divorcio y dificultades emocionales. Aún así, nunca perdió su pasión por volar, una afición que ocupaba gran parte de su tiempo cuando no estaba componiendo o actuando. El 12 de octubre de 1997, John Denver falleció a los 53 años al estrellarse la avioneta experimental que pilotaba frente a la costa de California. Su muerte sorprendió al mundo entero y puso fin a una carrera que había dejado algunas de las canciones más recordadas de los años 70. Hoy, aunque el silencio rodea el lugar donde se le recuerda, su música sigue acompañando a quienes aún encuentran paz en el sonido de su voz. Nuestro viaje continúa ahora hacia otro ídolo del pop, cuya historia también terminó demasiado pronto. Number 5. David Cassidy. David Cassidy descansa en paz de una forma diferente a la de muchas otras estrellas. Tras su fallecimiento, fue incinerado y sus cenizas fueron entregadas a su familia, por lo que no existe una tumba pública donde sus admiradores puedan visitarlo. Para millones de personas que crecieron en los años 70, resulta difícil imaginar que uno de los mayores ídolos juveniles de aquella época no tenga un lugar de descanso abierto al público donde recordar su legado. Durante los años 70, David Cassidy se convirtió en un fenómeno mundial gracias a la serie The Partridge Family. Además de su éxito como actor, desarrolló una brillante carrera como cantante con canciones como Cherish, How Can I Be Sure y Could It Be Forever. Su imagen apareció en revistas, pósteres y portadas de discos por todo el mundo, mientras miles de fanáticas hacían largas filas para verlo en concierto. Sin embargo, detrás de aquella fama descomunal existía una enorme presión. Con el paso de los años, el fenómeno juvenil comenzó a desaparecer, y David luchó por encontrar un nuevo rumbo artístico. También enfrentó problemas personales y de salud que fueron afectando su vida durante décadas. David Cassidy falleció el 21 de noviembre de 2017, a los 67 años, debido a una insuficiencia hepática. Su muerte provocó una profunda ola de nostalgia entre quienes habían crecido escuchando sus canciones. Hoy, aunque no exista una tumba donde dejar flores, su recuerdo permanece vivo en la memoria de toda una generación. Nuestro recorrido continúa ahora hacia otro ídolo del pop de los años 70, cuya historia también terminó lejos de los aplausos. Number 6. Andy Gibb. Andy Gibb no tiene una tumba pública que sus admiradores puedan visitar. Tras su fallecimiento fue incinerado y sus cenizas quedaron en manos de su familia. Para muchos seguidores, resulta extraño que uno de los mayores ídolos
juveniles de finales de los años 70, no tenga un lugar donde dejar una flor o recordar los años en que su música sonaba en todas partes. Con apenas 20 años, Andy alcanzó una fama extraordinaria. Éxitos como I Just Want to Be Your Everything, Shadow Dancing y An Everlasting Love lo convirtieron en una de las grandes estrellas del pop. Aunque era el hermano menor de los Bee Gees, logró construir una carrera propia y consiguió varios números uno en muy poco tiempo. Su juventud, su carisma y su talento hicieron pensar que tendría una larga trayectoria por delante. Pero detrás de aquella imagen perfecta, la presión de la fama comenzó a pasarle factura. Andy sufrió problemas personales y una fuerte dependencia de las drogas, circunstancias que afectaron seriamente su salud y provocaron el declive de su carrera cuando aún era muy joven. El 10 de marzo de 1988, solo 5 días después de cumplir 30 años, Andy Gibb falleció a causa de una miocarditis, una inflamación del corazón agravada por años de abuso de sustancias. Su muerte conmocionó al mundo de la música y puso fin a una carrera que apenas comenzaba. Hoy no existe una tumba que reúna a sus admiradores, pero sus canciones siguen recordando a un artista cuyo brillo fue tan intenso como breve. Nuestro viaje continúa hacia otro inolvidable ídolo del pop de los años 70. Número 7. Jim Croce. Jim Croce descansa en el cementerio Haym Salomon Memorial Park, en Malvern, Pensilvania. Su tumba, sencilla y cuidada por admiradores que todavía la visitan, transmite la misma humildad que caracterizó al cantante durante toda su carrera. No hay grandes monumentos, solo el recuerdo de un artista cuya voz sigue emocionando a varias generaciones. A comienzos de los años 70, Jim Croce se convirtió en una de las figuras más queridas del pop y el folk estadounidense. Canciones como Bad Bad Leroy Brown, Time in a Bottle y Operator, That's Not the Way It Feels, conquistaron las listas de éxitos gracias a sus letras cercanas y a una voz cálida que conectaba con el público de forma natural. Su popularidad crecía rápidamente y todo parecía indicar que apenas estaba comenzando una carrera extraordinaria. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras recorría Estados Unidos ofreciendo conciertos, Jim trabajaba sin descanso para aprovechar el momento más importante de su vida artística. Nadie imaginaba que aquel éxito duraría tan poco. El 20 de septiembre de 1973, con solo 30 años, Jim Croce murió cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló poco después de despegar en Luisiana. Su fallecimiento conmocionó al mundo de la música y convirtió varias de sus canciones en éxitos póstumos. Hoy, quienes visitan su tumba recuerdan no solo al cantante, sino también al hombre que parecía tener toda una vida por delante. Desde Pensilvania, nuestro viaje continúa hacia otro ídolo del pop de los años 70, cuya historia también terminó demasiado pronto. Number 8. Harry Nilsson. Harry Nilsson descansa en el cementerio Valley Oaks Memorial Park, en Westlake Village, California. Su tumba es discreta, muy lejos de la enorme influencia que tuvo en la música popular. Quienes llegan hasta allí suelen ser admiradores que aún recuerdan a un artista extraordinario, aunque su nombre ya no aparezca con la misma frecuencia que el de otras grandes estrellas de los años 70. Durante esa década, Harry Nilsson fue reconocido como uno de los compositores e intérpretes más talentosos de su generación. Canciones como Without You, Everybody's Talking y Coconut conquistaron al público gracias a su inconfundible voz y a un estilo capaz de mezclar pop, rock y melodías llenas de sensibilidad. Incluso artistas como los Beatles admiraban profundamente su talento, algo que pocos músicos podían decir en aquella época. Sin embargo, detrás del éxito también existía una vida marcada por los excesos. Con el paso de los años, los problemas relacionados con el alcohol y el desgaste de su voz afectaron su carrera. Aunque continuó componiendo y grabando música, nunca volvió a alcanzar el enorme impacto que había conseguido durante el inicio de los años 70. Harry Nilsson falleció el 15 de enero de 1994, a los 52 años, como consecuencia de un infarto tras varios problemas cardíacos. Su muerte dejó un gran vacío entre músicos y admiradores, que siempre reconocieron su inmenso talento. Hoy, su tumba permanece en silencio, pero sus canciones siguen demostrando que algunas voces nunca pierden la capacidad de emocionar.
Nuestro recorrido continúa ahora hacia otro ídolo del pop de los años 70, cuya historia también merece ser recordada. Número 9. Helen Reddy. Helen Reddy descansa en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, en Hollywood Hills, California. Su lugar de descanso es sencillo y tranquilo, muy diferente al enorme reconocimiento que alcanzó durante los años 70. Hoy, solo algunos admiradores se acercan para recordar a la mujer cuya voz llegó a convertirse en un símbolo de toda una generación. En la década de 1970, Helen Reddy fue una de las artistas más exitosas del pop internacional. Su mayor éxito, I Am Woman, no solo encabezó las listas de popularidad, sino que también se convirtió en un himno del movimiento por los derechos de las mujeres. Después llegaron canciones como Delta Dawn, Leave Me Alone, Ruby Red Dress y Angie Baby, consolidándola como una de las voces más reconocibles de aquellos años. Sin embargo, con el paso del tiempo, la popularidad de Helen comenzó a disminuir. La industria musical cambió rápidamente y, aunque continuó actuando durante varios años, poco a poco fue alejándose de los escenarios para llevar una vida mucho más tranquila. Su nombre dejó de aparecer con frecuencia en los medios, aunque su influencia nunca desapareció entre quienes crecieron escuchando su música. Helen Reddy falleció el 29 de septiembre de 2020, a los 78 años. Su muerte despertó una profunda nostalgia entre sus seguidores, que recordaron no solo a una gran cantante, sino también a una mujer que inspiró a millones de personas con sus canciones. Hoy, el silencio rodea su lugar de descanso, pero su legado sigue vivo cada vez que su voz vuelve a sonar. Desde Hollywood, nuestro recorrido continúa hacia otra inolvidable estrella del pop de los años 70. Número 10. Melanie Safka. Tras la muerte de Melanie Safka, en enero de 2024, su familia no hizo público el lugar donde descansan sus restos. A diferencia de muchas otras estrellas, no existe una tumba conocida que sus admiradores puedan visitar. Su despedida fue íntima y reservada, un final muy distinto al del artista que, durante los años 70, emocionó a millones de personas con una voz inconfundible. Melanie alcanzó la fama internacional gracias a canciones como Brand New Key, Lay Down, Candles in the Rain y What Have They Done to My Song Ma. Su actuación en la época del Festival de Woodstock ayudó a convertirla en una de las figuras más queridas del folk pop. Su estilo sencillo, su voz cálida y sus letras llenas de sensibilidad hicieron que destacara en una década dominada por enormes estrellas. Pero con el paso de los años, la industria musical cambió y su enorme popularidad fue disminuyendo. Aunque continuó grabando discos y ofreciendo conciertos para sus seguidores más fieles, nunca volvió a alcanzar el éxito masivo que disfrutó durante la primera mitad de los años 70. Sin embargo, jamás dejó de componer ni de subir a un escenario. Melanie falleció el 23 de enero de 2024, a los 76 años. Su partida despertó una profunda nostalgia entre quienes crecieron escuchando sus canciones. Hoy no existe un lugar público donde dejar flores en su memoria, pero su legado continúa vivo cada vez que su voz vuelve a sonar. Nuestro recorrido continúa ahora hacia otra inolvidable figura del pop de los años 70, cuya historia también terminó en un silencioso adiós. Número 11. Minnie Riperton. Minnie Riperton descansa en el cementerio Westwood Village Memorial Park, en Los Ángeles, California. Su lugar de descanso es sencillo y discreto, muy lejos de la extraordinaria voz que alguna vez cautivó al mundo. Aunque no recibe grandes multitudes, algunos admiradores todavía se acercan para rendir homenaje a una de las cantantes más especiales de los años 70. Durante aquella década, Minnie alcanzó la fama internacional gracias a Lovin' You, una canción que llegó al número 1 y se convirtió en uno de los mayores clásicos del pop romántico. Su increíble registro vocal, capaz de alcanzar notas extraordinariamente agudas, la distinguió de cualquier otra artista de su generación. Sin necesidad de grandes espectáculos, logró emocionar a millones de personas únicamente con la delicadeza de su voz. Pero mientras su carrera seguía creciendo, su vida dio un giro inesperado. En 1976 fue diagnosticada con cáncer de mama, una noticia que mantuvo en privado durante un tiempo. A pesar de la enfermedad, continuó grabando música y ofreciendo conciertos siempre que su salud se lo permitió, demostrando una fortaleza que inspiró a muchos de sus seguidores.
Minnie Riperton falleció el 12 de julio de 1979, a los 31 años. Su muerte conmocionó al mundo de la música y puso fin a una carrera que aún prometía mucho más. Hoy, el silencio rodea su tumba, pero cada vez que vuelve a sonar Loving You, su voz demuestra que el verdadero talento nunca desaparece por completo. Desde Los Ángeles, nuestro viaje continúa hacia otro inolvidable ídolo del pop de los años 70, cuya historia también merece ser recordada. Number 12. Bobby Darin. Bobby Darin descansa en el cementerio Ferncliff, en Hartsdale, Nueva York. Su tumba permanece en un entorno tranquilo, muy diferente a los años en que su nombre llenaba teatros y sonaba constantemente en la radio. Hoy, solo algunos admiradores siguen visitando el lugar para recordar a un artista cuyo talento marcó la música estadounidense. Aunque su mayor fama llegó antes de los años 70, Bobby seguía siendo una figura muy respetada cuando comenzó aquella década. Canciones como Mac the Knife, Dream Lover, Beyond the Sea y Splish Splash lo convirtieron en una estrella internacional. Además de cantar, también actuó en el cine y destacó por su capacidad para interpretar estilos tan distintos como el pop, el jazz y el rock and roll. Sin embargo, detrás del éxito ocultaba un problema de salud que lo acompañó desde la infancia. Bobby sufría una grave enfermedad cardíaca causada por una fiebre reumática, pero nunca permitió que ese diagnóstico detuviera su carrera. Continuó trabajando con intensidad mientras su estado físico se lo permitió. El 20 de diciembre de 1973, Bobby Darin falleció a los 37 años tras una operación para reparar varias válvulas del corazón. Su muerte puso fin a una carrera brillante que todavía parecía tener mucho por ofrecer. Hoy, el silencio rodea su tumba, pero sus canciones continúan demostrando por qué fue uno de los artistas más versátiles de su generación. Desde Nueva York, nuestro recorrido continúa hacia otra inolvidable figura cuya historia también terminó demasiado pronto. Number 13. Bobby Bloom. Bobby Bloom descansa en el cementerio Mount Lebanon, en Glendale, Nueva York. Su tumba es sencilla y pasa casi desapercibida para la mayoría de los visitantes. Cuesta imaginar que allí repose un cantante que, durante un breve momento de los años 70, logró conquistar las listas de éxitos con una canción que todavía hoy sigue sonando en muchas emisoras de música clásica. Su mayor éxito llegó en 1970 con Montego Bay, un tema alegre y pegadizo que alcanzó gran popularidad en varios países. Gracias a aquella canción, Bobby se convirtió en una de las nuevas promesas del pop estadounidense. Además de cantar, también componía y producía música, demostrando un talento que hacía pensar que su carrera apenas estaba comenzando. Pero el éxito fue tan rápido como pasajero. Aunque continuó trabajando en nuevos proyectos, nunca logró repetir el impacto de Montego Bay. Poco a poco, su nombre fue desapareciendo de los titulares, mientras otros artistas ocupaban el centro de la escena. El 28 de febrero de 1974, Bobby Bloom falleció con solo 28 años. Su muerte estuvo rodeada de incertidumbre durante muchos años, aunque oficialmente fue declarada como consecuencia de una herida por arma de fuego. Su inesperada partida puso fin a una carrera que prometía mucho más de lo que el público llegó a conocer. Hoy, el silencio rodea su tumba, pero Montego Bay sigue recordando la breve e intensa carrera de un artista que brilló por un instante antes de desaparecer demasiado pronto. Desde Nueva York, nuestro recorrido continúa hacia el último ídolo del pop de los años 70 de esta lista. Number 14. Freddie Mercury. Freddie Mercury no tiene una tumba pública. Tras su fallecimiento, fue incinerado y, siguiendo su último deseo, el lugar donde fueron depositadas sus cenizas nunca fue revelado oficialmente. Esa decisión, respetada por su familia y por la mujer que fue una de las personas más importantes de su vida, Mary Austin, convirtió su descanso final en uno de los mayores misterios de la historia de la música. Durante los años 70, Freddie llevó a Queen a convertirse en una de las bandas más importantes del planeta. Su extraordinaria voz, su carisma y su inigualable presencia sobre el escenario hicieron de canciones como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions y Don't Stop Me Now auténticos himnos que marcaron a toda una generación. Muy pocos artistas lograron dominar un escenario con la misma fuerza que él. Pero detrás de aquella imagen
llena de confianza, existía un hombre que protegía cuidadosamente su vida privada. A finales de los años 80, mientras seguía grabando música, su salud comenzó a deteriorarse debido al SIDA. Aún así, decidió continuar trabajando hasta donde sus fuerzas se lo permitieron, dejando algunas de las interpretaciones más emotivas de su carrera. Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, apenas un día después de confirmar públicamente que padecía la enfermedad. Su muerte conmocionó al mundo entero. Hoy no existe una tumba donde sus admiradores puedan dejar flores, pero quizás ese misterio hace que su recuerdo permanezca todavía más vivo. Mientras su voz continúa resonando en estadios de todo el mundo, nuestro viaje llega a su última parada, recordándonos que la verdadera grandeza nunca desaparece por completo. Número 15. Dusty Springfield. Dusty Springfield descansa en el cementerio de la iglesia de St. Mary, the Virgin, en Henley-on-Thames, Inglaterra. Su lugar de descanso es sencillo y tranquilo, muy lejos de los escenarios, donde alguna vez deslumbró con una de las voces más elegantes de la música pop. Aunque todavía recibe la visita de algunos admiradores, el silencio que rodea su tumba contrasta con el enorme éxito que alcanzó durante su carrera. Durante los años 70, Dusty continuó siendo una figura muy respetada dentro del pop internacional. Su inconfundible voz ya había conquistado al público con canciones como Son of a Preacher Man, You Don't Have to Say You Love Me y I Only Want to Be With You, temas que siguieron sonando durante toda la década. Su estilo sofisticado y su capacidad para transmitir emoción hicieron de ella una de las intérpretes más admiradas de su generación. Sin embargo, detrás de aquella imagen segura existía una mujer que luchó durante años contra problemas personales y largos periodos de depresión. Con el paso del tiempo, su carrera perdió fuerza y pasó varias temporadas alejada de los escenarios. Aún así, nunca dejó de ser una referencia para numerosos artistas que reconocían la influencia de su extraordinaria voz. Dusty Springfield falleció el 2 de marzo de 1999, a los 59 años, a causa de un cáncer de mama. Su muerte puso fin a una trayectoria que había inspirado a generaciones de cantantes. Hoy, su tumba permanece en silencio, pero cada vez que vuelve a sonar una de sus canciones, su legado demuestra que las grandes voces nunca dejan de emocionar, aunque el paso del tiempo las aleje poco a poco de la memoria colectiva. Después de recorrer estas historias, es difícil no hacerse la misma pregunta: ¿cuánto dura realmente la fama? Hubo un tiempo en que estas voces llenaban estadios, encabezaban las listas de éxitos y parecían destinadas a ser recordadas para siempre. Sin embargo, con el paso de los años, el silencio terminó ocupando el lugar de los aplausos. Pero mientras alguien vuelva a escuchar una de sus canciones, su legado seguirá vivo. Tal vez esa sea la verdadera forma de vencer al olvido: permanecer en los recuerdos de quienes alguna vez encontraron alegría, consuelo o inspiración en su música. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las tumbas de estos inolvidables ídolos del pop de los años 70. Hasta nuestro próximo viaje, donde volveremos a descubrir las historias que el tiempo casi consiguió borrar.